1951, bueno, a prender las luces que está romántico esto. En 1951, Víctor, y acá escribiste Campeón Moral, escribiste Todos Unidos Triunfaremos. ¿De qué se trató ese campeonato? E invito, si quiere levantar la mano alguno de los vitalicios que ha presenciado esos partidos y ese campeonato, pueden, acá empieza a ser colectiva la sin vergüenza. Entonces, Víctor, 1951, ¿qué pasó con ese cuadrito del sur? Bueno, ese equipo de Banfield es imposible separarlo de la figura de Florencio Sola y su familia, ¿no? Hablamos mucho de Barton como el padre del club, el fundador, el introductor del fútbol, y que solamente la muerte lo separó del club en 1928. Ahora, cuando él fallece, él deja un vacío político que fue muy difícil de llenar, y lo ocupa Felicito Sola, que era uno de los 3 hijos de Félix Sola, un empresario del juego radicado en Avellaneda y que entre otras cosas administraba los casinos en la ciudad de Mar del Plata. Él tenía 3 hijos, como decía, Felicito, Remigio y Florencio. Los 3 fueron presidentes de Banfield en distintos momentos. Cuando fallece Barton, asume Felicito, y bueno, fue cuando en esos 2 años, en 1928 a 1930, que Banfield inaugura la recordada platea de cemento de la Visera, que fue demolida hace unos 20 años. También en esos 2 años, ya de los últimos del amateurismo marrón, de la mano de la familia Sola y todo su aporte de capital, Banfield arma muy buenos equipos que hacen muy buenas campañas en torneos donde había 36 equipos. Pero bueno, Félix Sola, el padre de los 3, es asesinado en 1930 en la esquina de Pueyrredón y Maipú. Entonces su hijo decide dar un paso al costado y le deja la presidencia a Rafael de Zeta. Rafael de Zeta era el presidente de Banfield cuando se produce la formación de la liga profesional. Rafael de Zeta tenía un representante en la AFA que era Ronquet, de apellido. Era un dirigente de mucho peso en la asociación. Había sido presidente de la delegación argentina que había ido al Mundial de Uruguay en 1930. Era un hombre con mucho peso, pero que se oponía a la profesionalización del fútbol. Consideraba que el fútbol iba a fracasar y que la vieja asociación, al conservar la afiliación a la FIFA, iba a conservar el poder real. Bueno, lamentablemente para las aspiraciones de Ronquet y de Rafael de Zeta, nada de lo que ellos pensaron ocurrió, porque la liga profesional fue un éxito. A Banfield, la liga profesional fue como el caso del fútbol colombiano a fines de los años 40, que no necesitaban comprarle el pase al club, venían que saqueaban los jugadores. Entonces los clubes de la liga profesional le saquearon los jugadores a Banfield. Todos los jugadores de Banfield fueron a jugar a la liga profesional, y Banfield se quedó. De los clubes que se quedaron en la vieja asociación, Banfield es el único, el más grande, lejos, porque sacando Banfield y Nueva Chicago, de los clubes que se quedaron en la vieja asociación hasta 1934, eran todos clubes que la mayoría están en la C y la D o directamente desaparecieron. Pero eso de no participar en la liga profesional fue un error político que a Banfield casi le cuesta la desaparición. Casi Banfield desaparece por ese error político, hasta que aparece otra vez la familia Sola en escena, en 1939, con la figura de Florencio Sola, que arma el equipo de 1939, consigue el ascenso a Primera División, arma el equipo de 1940 con jugadores que no tenían lugar en los primeros equipos de Boca, River, San Lorenzo, Vélez. Mantiene al equipo 5 años en la B, en la A. Después Banfield desciende, pero vuelve a Primera División en 1947, y a partir de 1949 se empieza a formar un equipo joven de jugadores de las inferiores,
dirigidos por el director técnico Emilio Baldonedo, que en base a la experiencia de Luis Ángel Baniato en la defensa, de Eliseo Mourinho en el medio de la cancha, nos ponemos de pie cuando decimos Eliseo Mourinho, y Gustavo Alvera, que en ese momento eran los más veteranos del plantel porque tenían 24 o 25 años. En base a esa columna vertebral arma el equipo que en 1951, para sorpresa de todo el país y el mundo futbolero, llega a la final. Termina el campeonato en el primer puesto, algo inédito en los 20 años de profesionalismo, y pierde, cae de pie, cae con las botas puestas en dos finales heroicas en la cancha, desaparecida cancha del Club Atlético San Lorenzo en el barrio de Boedo. Ahora, sobre esa final se dicen un montón de cosas y acá los que... Ahí está. Quiero hacer una pregunta. En el año 51, yo nací en el 69. Yo quiero saber quién fue en el 51 que le robaron el partido de Banfield contra Racing, la final en el 51. ¿Quién fue todo? A ver, ¿quién fue el que le ha robado la final? Fue así, sí. Porque ahí se dicen un montón de cosas. Eso también te quería preguntar, porque ahí hay un par que peinan cana, que por suerte todavía pueden peinar cana. Que aparentemente algunos jugadores de Banfield fueron a menos, que aparentemente Cereijo compró a varios, que aparentemente Vita quería que gane Banfield. O sea, estamos hablando de gobierno peronista y una final inmersa en el medio de una polémica que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Qué podemos decir de eso? Invito a los vitalicios a que aporten también, Bueno, realmente fue un año muy particular, 1951, porque era el año de la reelección de Juan Domingo Perón. Y el desenlace del campeonato coincidió con la campaña electoral. Entonces, la campaña de Banfield, un club humilde, un club pobre que estaba liderando el campeonato, perseguido por los cinco grandes, fue algo que le vino como anillo al dedo a la campaña electoral. Los diarios, especialmente los diarios vinculados, oficialistas, vinculados al gobierno, empezaron toda una campaña de prensa para que los pobres, los asalariados, los trabajadores se identificaran con Banfield, porque Banfield era como el abanderado de los humildes en la tabla de posiciones, y también el hecho de que un club chico pudiera ser campeón era una demostración, una prueba concreta de que en la nueva Argentina de Perón la justicia social también llegaba al deporte. El problema que tenía Banfield era que la persona más poderosa dentro del fútbol era el ministro de Economía. ¿Por qué el ministro de Economía era la persona más poderosa del fútbol? Porque era él que distribuía el dinero entre los clubes para que pudieran construir sus estadios. Su nombre era Ramón Cereijo y era un fanático de Racing. Tengamos en cuenta, recordemos acá que desde la fundación del profesionalismo en 1931, de los 5 grandes, Racing era el único que no había podido salir campeón, y aquellos laureles que había cosechado en la década del 20 se estaban poniendo peligrosamente amarillos. Entonces Cereijo se propuso reivindicar a Racing, su pasado, y volverlo a poner en el lugar que había ocupado 25 años antes. Entonces Cereijo arma un poderoso equipo en 1948 que no sale campeón a raíz de la huelga de jugadores que se desata faltando 4 fechas, pero después sale campeón en 1949, sale campeón en 1950, y también cuando en 1951 se perfilaba como para salir campeón nuevamente y ser el primer tricampeón profesional, ahí empezó a hacer ruido en el gobierno que eso pudiera llegar a ocurrir, porque ya se veía mucho a Racing como al equipo del gobierno. Entonces ahí aparece la figura de Eva Perón, que habría declarado antes de entrar en la agonía de su enfermedad que su deseo era que un equipo chico saliera campeón.
Y ese equipo chico que podía salir campeón era Banfield. De ahí un montón de mitos, un montón de rumores, unas finales rodeadas de rumores extrafutbolísticos, en la cual Racing se impone por la mínima diferencia, pero en la que se habló mucho de sobornos, de árbitros arreglados y incentivaciones, como por ejemplo la que ocurrió faltando 2 fechas para que terminara el campeonato en cancha de Chacarita, que Banfield, empatando el partido, se aseguraba el primer puesto faltando 2 fechas, y que ganándole a Independiente en la última fecha ya era campeón. Pero Chacarita pierde, Chacarita le gana a Banfield contra todos los pronósticos, y en el medio de una gran ola de rumores en la cual Ramón Cereijo habría incentivado a Chacarita para que le ganara sí o sí a Banfield. Incluso las crónicas de los diarios hablan de situaciones increíbles, ver para creer, así que han pasado en esos partidos. Quería preguntar una cosa, además de la incentivación que pudo haber de los jugadores de Banfield que pueden haber ido para atrás en la final, ¿no se cambió el reglamento faltando 10 fechas? Bueno, ¿No se dejó la Perach? Héctor D'Angelo era el que más insistía con eso. Yo fui a los archivos de la AFA y traté de encontrar en los libros, así en el libro de... no me sale la palabra, bueno, pero la asamblea era... Las actas de las reuniones de la asamblea de la AFA, que es la que tenía el poder facultativo de reformar el campeonato, de reformar el reglamento y todo eso, y la verdad no encontré nada. Me hubiera encantado encontrarlo, para enrostrárselo a todo el mundo, pero no encontré. Entonces eso también es un mito urbano. Sí. Yo me acuerdo del chico que de las mesas familiares este era uno de los temas, ¿no? O sea que Banfield con la Perach era campeón y que lo modificaron faltando 10 fechas, y que ocurrió que habiendo terminado por mejor para la Perach, tenía que pasar al final. Por eso Banfield termina puntero, el primero del campeonato de Banfield, no hay ninguna duda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio. Soy italiano. El campeonato del 51 no lo vi. Yo llegué ahí a fines del 51. Lo que sí, hablo siempre con el Cholo Converti, Padre. El padre. Y hoy, por ejemplo, hablé con él, le conté de la reunión y manda saludos para todos. Lamenta no poder estar presente porque la señora enferma, por él le hubiera gustado estar presente. Él estuvo cuando se fue los 120 años. Pero hoy, bueno, manda saludos para todos. Bueno, eso te quería comentar. Bueno, gracias. Muchas gracias. No. Un aplauso para el Cholo Converti. El 5 de febrero cumple 91 años. 5 de febrero, están atentos para saludar al Cholo.